Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Nos vamos a adentrar en un caso que ha generado bastante controversia en la política colombiana. Un caso que involucra robo de tierras, corrupción y un enfrentamiento entre el presidente Petro y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Lo interesante aquí es cómo un incidente aparentemente local se ha convertido en un punto de inflamación a nivel nacional, ¿no? Teniendo profundas divisiones y planteando preguntas cruciales sobre el poder y la rendición de cuentas en Colombia. Para ponernos en contexto, todo comenzó con el arresto de Carlos Orlando Heredia Leal, un concejal del partido Cambio Radical en Puerto López Meta. Se le acusa de liderar una organización criminal dedicada al despojo de tierras de campesinos. Exacto. Y para entender la gravedad de la situación es importante comprender cómo operaba esta organización. Utilizaban procedimientos administrativos fraudulentos para transferir tierras robadas a terceros, ocultando así el origen ilícito de las propiedades. ¿Y qué tan grande era esta operación? ¿Cuántas familias campesinas fueron afectadas por este esquema? Según la Fiscalía, la organización Renacer, de la que Heredia Leal formaba parte junto a un exinspector de policía y 8 personas más, habría despojado de tierras a al menos 15 familias campesinas. Y este es solo un caso, imagínate cuántos más podrían estar ocurriendo en otras regiones del país. Es una situación alarmante sin duda. Y lo que añade aún más leña al fuego es la reacción del presidente Petro. En un tuit confrontó directamente a Vargas Lleras acusándolo de utilizar el programa de reforma agraria del gobierno al cual Cambio Radical se opone para robar tierras. Petro incluso lo calificó como un acto al estilo paramilitar. ¿Qué te parece esta estrategia? Bueno, la palabra paramilitar tiene un peso histórico muy fuerte en Colombia, ¿no? Se refiere a grupos armados ilegales que han operado en el país durante décadas, a menudo en connivencia con sectores del Estado y terratenientes cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Al usar esa palabra, Petro está haciendo una acusación muy grave vinculando a Cambio Radical con un pasado oscuro de violencia y despojo. Y esa comparación no ha pasado desapercibida. La respuesta de Vargas Lleras fue inmediata, pero en lugar de abordar las acusaciones de corrupción dentro de su partido, desvió la atención, ¿verdad? Sí, Vargas Lleras optó por una estrategia de defensa, señalando supuestos casos de corrupción dentro del gobierno de Petro. Es una táctica común en política, ¿no? Intentar desviar la atención de las propias fallas acusando al oponente. Una especie de ¿y tú más? Pero mientras los políticos se lanzan acusaciones, la Agencia Nacional de Tierras, la ANTE, ha emitido un comunicado oficial. Así es, en su comunicado, la ANTE niega cualquier participación en la compra de tierras en Puerto López y reafirma su compromiso con la transparencia y la adquisición de tierras en todo el país. Es interesante ver cómo la ANTE busca distanciarse de este escándalo y mostrar que está comprometida con las prácticas legales y éticas. Pero volviendo a la postura de Petro frente a la corrupción, recordemos que él ha pedido disculpas públicamente por casos de corrupción dentro de su propia administración y ha llamado a la rendición de cuentas. Y este es un punto importante. La forma en que Petro ha manejado los casos de corrupción dentro de su gobierno contrasta con la respuesta de Vargas Lleras, que parece más enfocada en desviar la culpa que en reconocer cualquier posible irregularidad dentro de su propio partido. Exacto. Y esto nos lleva a un punto crucial para nuestros oyentes, especialmente para aquellos en el meta. Este caso nos recuerda la importancia de estar bien informados sobre los candidatos y sus acciones a la hora de votar. Absolutamente, es fundamental que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera informada, que investiguen a los candidatos, que analicen sus propuestas y que evalúen su historial. Este caso, más allá del escándalo político, tiene un impacto real en las vidas de las familias campesinas que han sido despojadas de sus tierras. Y eso nos lleva a la siguiente parte de nuestra inmersión, donde profundizaremos en las consecuencias sociales y económicas del robo de tierras en Colombia. Y es que el robo de tierras no es un problema nuevo en Colombia, tiene raíces profundas en la historia del país, en la desigualdad en la distribución de la tierra, en la violencia y en la falta de acceso a la justicia por parte de las comunidades rurales. Precisamente imaginemos por un momento la situación de estas familias campesinas. Han sido despojadas de sus tierras, de su sustento, de su hogar. ¿Qué opciones tienen? ¿A dónde pueden acudir para reclamar sus derechos? Muchas veces se enfrentan a un sistema judicial lento e ineficiente, a la intimidación por parte de grupos armados ilegales o a la falta de recursos para defenderse legalmente. Es una situación desgarradora. Y este caso también nos lleva a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación. Si bien algunos medios regionales mencionaron la afiliación política de Heredia Leal, los grandes medios nacionales parecen haber evitado vincular directamente a Cambio Radical con este caso. ¿Por qué crees que ocurre esto? El panorama mediático colombiano es complejo. Existen diferentes medios con distintas afiliaciones políticas e intereses. Algunos podrían ser reacios a criticar abiertamente a Cambio Radical por temor a represalias o a dañar relaciones existentes.
Es decir, podría haber presiones políticas o incluso económicas que influyen en la cobertura de este tipo de casos. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto importante, el poder que tienen los partidos tradicionales como Cambio Radical en Colombia. Su influencia se extiende a muchos ámbitos, incluyendo los medios de comunicación. La falta de cobertura sobre la afiliación política de Heredia Leal podría ser un indicio de esa influencia. Y esto resalta la importancia de que los ciudadanos seamos críticos con la información que recibimos, que busquemos diferentes fuentes y que contrastemos las versiones para formarnos una opinión propia. No podemos depender de una sola fuente de información. Totalmente de acuerdo, la información es poder y en un caso como este, donde tantos intereses en juego, es fundamental que los ciudadanos estén bien informados para poder tomar decisiones conscientes y responsables. Volviendo al caso en sí, hay otro detalle que me llamó la atención. La Fiscalía mencionó que las tierras robadas eran utilizadas para actividades ilícitas. ¿Qué tipo de actividades podrían ser? Si bien la Fiscalía no ha dado detalles específicos, considerando el contexto del conflicto armado en Colombia y la presencia de grupos armados ilegales en zonas rurales, podremos pensar en actividades como el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión a campesinos. Actividades que generan grandes ganancias y que se benefician del control territorial. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios de este esquema de robo de tierras? Porque detrás de un concejal corrupto podría haber una red mucho más amplia de actores poderosos con intereses económicos y políticos en juego. Sin duda podríamos estar hablando de empresarios terratenientes e incluso otros políticos. Es una red compleja que se beneficia de la corrupción y la impunidad. ¿Crees que la justicia podrá llegar al fondo de este asunto y desmantelar toda la estructura criminal que hay detrás del robo de tierras? Es un desafío enorme, pero no imposible. La Fiscalía ha demostrado en otros casos su capacidad para investigar y desmantelar redes criminales. Y la presión de la opinión pública, de los medios de comunicación y de la comunidad internacional puede ser un factor determinante para que la justicia actúe con contundencia. Y todo esto nos lleva a un tema crucial en Colombia, un tema que se ha debatido durante décadas y que está en el centro de este escándalo, la reforma agraria. Exacto, la reforma agraria busca corregir la profunda desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia, donde una pequeña élite posee vastas extensiones de tierra, mientras que millones de campesinos no tienen acceso a tierras productivas. Y en este contexto, el caso de Heredia Leal adquiere una nueva dimensión. No se trata solo del robo de tierras a campesinos, sino que también se está utilizando un programa del gobierno, diseñado para promover la reforma agraria para fines corruptos. Es una perversión del sistema. Se supone que la reforma agraria debe beneficiar a los campesinos que han sido históricamente marginados, pero en este caso se está utilizando como una herramienta para el enriquecimiento ilícito. Y eso podría tener consecuencias negativas para la implementación de la reforma agraria en el futuro, ¿no? Genera desconfianza en el proceso y alimenta las críticas de quienes se oponen a la redistribución de la tierra. Sin duda, este caso podría ser utilizado por los sectores que se oponen a la reforma agraria para argumentar que el gobierno no es capaz de manejarla de forma transparente y eficiente. Lo cual sería una lástima porque la reforma agraria es fundamental para lograr una paz duradera en Colombia y para construir una sociedad más justa e igualitaria. Pero volviendo al caso en cuestión, el presidente Petro ha pedido públicamente a Germán Vargas Lleras que se pronuncie sobre este escándalo. ¿Crees que Vargas Lleras debería responder a estas acusaciones? Como líder del partido Cambio Radical, Vargas Lleras tiene la responsabilidad de aclarar la postura de su partido frente a este caso de corrupción. Su silencio podría interpretarse como una forma de condonar las acciones de Heredia Leal. Y no olvidemos que Vargas Lleras aspira nuevamente a la presidencia. Este caso podría tener un impacto significativo en su campaña, especialmente si no se maneja de forma transparente. Los votantes estarán muy atentos a su respuesta y a las acciones que tome Cambio Radical para combatir la corrupción dentro de sus filas. Este caso nos deja con muchas preguntas, pero también con una importante lección. La lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de los campesinos son tareas que nos conciernen a todos. Debemos estar informados, ser críticos con la información que recibimos y exigir a nuestros líderes que actúen con transparencia y responsabilidad. Exacto. Y para complementar la información sobre este y otros temas relevantes para Colombia, les recomendamos que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarán análisis en profundidad y perspectivas diversas sobre la realidad colombiana. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y dejar un me gusta si les ha gustado este episodio. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.